Siempre existirá cierta discrepancia, por pequeña que sea, a la hora de obtener cualquier pieza con una determinada cota o medida, en función de la importancia o influencia final que tenga esta medida en el resultado final. Se distingue entre cota funcional, es la cota que posee una valía esencial en el funcionamiento de la pieza, es decir, es aquella que afecta al funcionamiento. Voy a explicar a qué hace referencia esta pieza, estos dos conceptos. La cota funcional, ¿verdad? De lo que, a ver si se los puedo dar, dame un segundito. Funcional de las cotas auxiliares o no funcionales. Nos vamos a detener aquí, en esto que estoy pintando yo así. Bien. ¿Qué es una cota funcional? Es una cota, es una medida, ¿bien? Una cota. ¿Alguno de ustedes usa AutoCAD ya o tiene experiencia usando AutoCAD? ¿Ha visto planos mecánicos y demás? ¿Alguno? Elevadísimas revoluciones por minuto. Hay turbinas de vapor que tienen hasta 24.000 RPM, 20.000, 18.000, 15.000 RPM. Esas turbinas, los ejes de las turbinas de vapor, no van montados sobre rodamientos, sobre rulemanes. No, no. Las piezas de excesiva revolución, así por ejemplo como los turbos, no van montados sobre rodamientos, van montados sobre bujes, piezas cilíndricas en las cuales el eje principal rota adentro. ¿Se entiende? Son bujes, generalmente bujes cementados de metal duro, metal al carbono, metales cementados, bien, procesos térmicos altísimos, muy buenos, que sirven para, digamos, que el buje dure lo más que se pueda y no se desgaste. Bien. Las cotas de ese buje, el diámetro interior, el diámetro exterior, el diámetro del eje de una turbina, el largo del eje de una turbina, la dureza del buje, la dureza del eje de la turbina, todas esas especificaciones y todas esas cotas van a ser funcionales. Yo no puedo hacer, por ejemplo, un buje o 3 milímetros más grande de lo que es un eje, porque ustedes pónganse a pensar lo que va a ser el destrozo que puede hacer cuando esa turbina de vapor empiece a funcionar. Va a ser un desastre. Yo no puedo agarrar, por ejemplo, y no tener en cuenta el valor de dureza. Si, por ejemplo, me dice que un eje tiene que tener 60 Rowell C, por ejemplo, de dureza, yo no puedo agarrar un metal común y corriente de ese primero que encontré y ponerme a fabricar el eje de una turbina, porque cuando empiece a funcionar se va a desgastar de una manera impresionante y capaz que ni siquiera esté en marcha 2 horas. ¿Se entiende? Todas esas especificaciones que hacen al correcto funcionamiento de una máquina y sobre todas las cosas que garanticen que dure en el tiempo, que no se vaya a romper rápidamente, que no se desgaste prematuramente. Todas esas cotas son cotas funcionales que sirven para garantizar lo que es la estabilidad del producto. ¿Se entiende? La confiabilidad de una máquina. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahora? Nosotros estamos hablando, vamos a decir, de una manguera de alta presión. Una manguera, por ejemplo, que transporta líquido hidráulico. Bien, alta presión. A ver, le hago una pregunta. Esa manguera que va conectada en un acople rápido, un acople rápido, sí, un acople de alta presión, o sea, imagino que alguno de ustedes habrá visto ya máquinas que transportan hidráulico, bien, sobre todo en la industria minera hay mucho de eso, ya los transportes que sirven para la industria minera utilizan mucho lo que son mangueras de alta presión para transporte hidráulico. Ustedes van a ver que en los extremos llevan como unos capuchones metálicos, así que son acoples rápidos, acoples mecánicos rápidos, así se denominan, son acoples de encastre. Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que si yo fabrico mangueras de eso, o alguno de ustedes, yo puedo hacer el diámetro de esa manguera de 3 4 milímetros más o 3 4 milímetros menos? Si le estoy diciendo que va metido dentro de un acople rápido, cerrado y de alta presión. ¿Lo puedo hacer?
exactamente, Fabián. No lo puedo hacer. Yo no puedo tomar el diámetro de esa manguera como una cota secundaria. La voy a tomar como una cota funcional. Yo no puedo agarrar y ponerle cualquier diámetro a la manguera porque yo después no puedo asegurar que el inserto metálico, el acople rápido, ingrese correctamente y me garantice de que no haya una pérdida de fluido. Ahora, Fabián, te vuelvo a trasladar la pregunta ya que respondiste vos. Si yo, si yo hago la manguera, por ejemplo, 1 centímetro más larga de lo que tiene que ser, ¿afectará en algo? Por ejemplo, la manguera tiene que tener, vamos a decir, 1 metro de largo. Yo la hago de 1 metro con 1. ¿Afecta? No va a afectar, no va a afectar, Fabián, no va a afectar. Es una cota secundaria, es una manguera negra de alta presión, nadie se va a dar cuenta, no va a hacer el aspecto, no es que nadie se va a dar cuenta. A ver, no hace a la funcionalidad. ¿Yo la puedo hacer 1 centímetro más larga? Claro que sí. ¿La puedo hacer 1 centímetro más corta? Claro que sí. Es una manguera, yo mientras tenga que mis dos extremos me van a garantizar que yo las puedo colocar bien, que va a llegar a donde yo lo tengo que poner y demás. Y está, a ver, si sobra un poquito, no importa, quedar un poquito más curva la manguera en alguna parte o quedar un poquitito más tensada en otra. Pero no va a ser a la funcionalidad de la pieza, a la funcionalidad de la manguera, perdón. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, Bien. También tengan en cuenta, chicos, de que uno puede fabricar lo que quiera fabricar, lo que uno está dispuesto a fabricar, lo puede hacer tranquilamente. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de cotas de una pieza mecánica, por ejemplo, que va colocada en un robot o que va colocada en una máquina de mecanizado, en un torno, por ejemplo, a decir que, por ejemplo, yo fabrico palos de escoba. ¿Quién se va? Dígame, ¿dónde va a estar la cota funcional en un palo de escoba? Si da lo mismo, si lo hago 1 centímetro más largo, 1 centímetro más corto, si el diámetro del palo de escoba es de 3 centímetros, de 4, de 2, no va a pasar mucho. ¿Se entiende? Tiene mucho que ver con lo que estoy fabricando también. ¿Se entiende la diferencia? sí, profe. Bien, perfecto. Vamos acá y quiero que detenerme acá un poquito porque acá vamos a volver a retomar un concepto que ya hemos visto y ahí quiero preguntarles, a ver si se les pregunta que va en el parcial. ¿Qué es esto, chicos, que hablamos de el principio de intercambiabilidad? Vamos. La fabricación en serie de máquinas precisa que las piezas de las que se componen, en caso de desgaste o rotura, puedan sustituirse por otras de fabricación normalizada, considerando que esta sustitución puede efectuarse lejos del lugar de fabricación de la máquina, al igual que las piezas desgastadas o deterioradas. Esto se conoce como el principio de intercambiabilidad. Para conseguir este principio, surge el concepto de tolerancia aplicado a los procesos de fabricación, siendo necesario definir las llamadas normas de tolerancia, que son normas complementarias a las de representación y acotación. En este caso, en este sentido, perdón, se puede definir la tolerancia al error admisible, admisible quiere decir permitido, al error permitido dentro de unos límites en la fabricación de cualquier pieza o componente. Tolerancias dimensionales son aquellas que afectan las medidas de una cota de la pieza. Tolerancias geométricas que afectan la forma y posición de la geometría de la pieza. Bien, cuando, a ver, cuando abordamos la materia, empezamos trabajando esta materia, yo les di un concepto a ustedes que era el siguiente, que yo en un proceso de fabricación de algo debo garantizar o debo establecer los lineamientos, los controles necesarios. Por ejemplo, si yo voy a fabricar tornillos, de la misma medida y demás, sea el tornillo que estoy fabricando hoy
sea igual que el tornillo que fabriqué la semana pasada, y sea igual que el tornillo que tengo que fabricar la semana que viene, y sea igual al tornillo que hice el mes pasado. ¿Cómo se llama eso? Ese principio, ¿cómo se llama? ¿Cómo era el concepto de eso? Era parte del concepto. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Recuerdan? Exacto, Normalizar. José. La trazabilidad. El principio de trazabilidad. Bien, bien, José. Bien, bien, bien. El principio de trazabilidad. Bueno, el principio de trazabilidad tiene mucho que ver con el principio de intercambiabilidad. ¿Qué quiere decir este principio de intercambiabilidad? A ver, hagamos de cuenta. Una pieza que trajimos una máquina que la trajimos importada de Estados Unidos, ¿no? Una máquina que sirve para, no sé, triturar piedra en la industria minera, ahí, ¿no? Una máquina de esa. Bárbaro. La traemos, la instalamos acá y la ponemos a andar. Al cabo de 4 o 5 años la máquina empieza a tener desgastes, ¿no? Y hay que empezar a cambiarle tornillos, bujes, hay que empezar a cambiarle placas, hay que empezar a cambiar correas, hay que empezar a cambiar varios elementos mecánicos diversos, ¿no? Obviamente, hay que mandarlos a fabricar o hay que mandarlos a hacer. ¿Qué tengo que tener yo? Yo tengo que tener el plano de la máquina. La persona cuando me la vendió a la máquina, me vendió el plano. Obviamente, me la dio con el plano, perdón, el plano mecánico de la máquina. Está, bien. Si yo, por ejemplo, se me rompe, no sé, la placa de apoyo de esa máquina, una placa de apoyo o un brazo de apoyo de esa máquina, yo voy a agarrar el plano y digo, bueno, lo tengo que fabricar. ¿Dónde lo voy a fabricar? Y acá en Jujuy, en Argentina. Listo, voy a una empresa que tiene fresadora, torno y todo. Le digo, señores, acá necesito que ustedes me fabriquen este repuesto. Yo les voy a dar los planos. Ahora, el fabricante de Estados Unidos, cuando hizo la máquina, me dijo, por ejemplo, el largo de la placa es de 1200 milímetros, más o menos una décima y media. El espesor de la placa es de 50 milímetros, más o menos 2 décimas. El espesor de la placa, perdón, el alto de la placa es de 40 milímetros, más o menos una décima y media. Ese más o menos décima y media, más o menos 2 décimas, más o menos, ¿qué son esas? Tolerancias de fabricación. Son tolerancias admisibles. Errores permitidos que puede tener la pieza y que no me van a afectar su funcionamiento. Entonces, al proveedor de aquí de Argentina, que está en Jujuy, que yo le llevo las cosas, le puedo decir, che, mira, acá están los planos. Esa persona cuando se ponga a hacer el repuesto, va a decir, mira, bárbaro, che, tiene que tener 1200 de largo, pero tengo un margen de error de más o menos 2 décimas. Puede tener 50 milímetros de espesor, tengo un margen de error de más o menos una décima y media. Bueno, ese margen de error es lo que me va a permitir que yo pueda hacer la pieza en cualquier parte del mundo, que la pueda mecanizar siempre y cuando yo respete eso establecido por el fabricante con sus errores permitidos. Yo no voy a tener problema en poder sustituir e intercambiar las piezas. Esto tiene que ver mucho con, vamos a decir, con el mercado repuestero, ¿no? Yo pueda crear un repuesto siempre y cuando yo respete eso. ¿Se entiende? Porque si no existiera esto, lo único que a mí me queda es decir, listo, tengo que parar la máquina, tengo que contactar al proveedor de Estados Unidos que la hizo y tengo que pedirle que me envíe las piezas. ¿Se entiende? Imagínense la locura que sería esto. ¿Se entiende? Tendríamos máquinas paradas meses, meses y capaz que años. ¿Se entiende? ¿A qué hace referencia el principio de intercambiabilidad? ¿Bien? Bien, perfecto, perfecto. Miran muy cerca y me está... Vamos a lo siguiente ahora. Esas se conocen, digamos, como variaciones dimensionales. Son variaciones dimensionales, ¿no? En el principio de intercambiabilidad. Ahora vamos a otro tipo de variaciones que puede haber que son geométricas. Son geométricas. Son variaciones geométricas. ¿A qué hace referencia una variación geométrica? A una variación en la forma de la pieza. En la forma de la pieza. ¿Bien?
en la forma de la pieza. Ustedes saben que existen muchas variaciones geométricas que son aceptadas por el proveedor y por el cliente, ¿no? Se da mucho en la industria automotriz, pero se da puntualmente en piezas que tienen que ver, por ejemplo, en algunas piezas plásticas de los interiores de los autos. Se da mucho también en las piezas que tienen que ver o los materiales que llevan tela o las alfombras. Porque yo le hago una pregunta, a ver, ¿alguien se daría cuenta que, por ejemplo, eh, a ver, no sé, el plástico de apertura de una puerta, en vez de tener un bordecito curvo, tiene un bordecito recto? ¿Alguien se daría cuenta de eso? Sería, a ver, ¿sería importante para el auto? Yo no podría abrir la puerta del auto si el bordecito en vez de ser curvo es recto. ¿Influiría en el funcionamiento, la parte funcional de la puerta? ¿Sí o no? Pues, no, profe. No, no influiría. ¿Alguien se daría cuenta si, por ejemplo, la alfombra del piso, en vez de tener el borde recto, los bordes rectos, tiene los bordes en sus extremos redondeados? ¿Hacia la funcionalidad de la alfombra? No, no. ¿Y hay un cambio geométrico? Claro que sí. La alfombra debería haber sido rectangular y tiene los bordes redondeados. La alfombra plástica que va en los baúles del auto. ¿Alguien se daría cuenta si en vez de ser redondeada en los extremos, termina a 90 grados? ¿Sería funcional el error? ¿Afectaría el funcionamiento del auto? ¿El auto va a dejar de andar o de frenar porque la alfombra tenga una diferencia geométrica? No. Por eso les digo que las variaciones geométricas muchas veces son aceptadas porque hubo imprecisiones en la fabricación, porque, bueno, se suscitaron muchas cosas. Hay variaciones, claro que sí, hay variaciones geométricas. La variación geométrica es una variación, recuerden esto, por favor, no es una variación de la medida, son variaciones de la forma, de la geometría. ¿Se entiende? ¿Bien? Déjenme ver que ayer tengo descargado. A ver, un segundo. Hoy vamos a hablar y conocer un poco de tolerancias y ajustes. Ajuste es la relación mecánica existente entre dos piezas que pertenecen a máquinas y equipos. Una de ellas encaja o se acopla a otra. Este tiene que ver con la tolerancia de fabricación en las dimensiones de las piezas que se ajustarán una con otra. Un ejemplo, el ajuste mecánico entre un eje y un orificio. Si una de ellas presenta una media nominal por encima de la tolerancia, no se ajustará, y no encajará. Tolerancia es la variación en torno al valor ideal o esperado, entre la cual ha de quedar en la práctica cualquier valor de la producción para que ésta tenga calidad de intercambiabilidad. Tipos de ajuste. Ajuste forzado muy duro. En este el acoplamiento de las piezas es por la dilatación duro contra el movimiento forzado duro. Aquí se entiende cuando una pieza es insertada con la otra forzado medio. Las piezas son montadas con gran esfuerzo, y es necesario seguro contra el giro. Al insertar las piezas, estas se moverán de forma suave con poca carga. Seguro contra el giro y movimiento. Lubricación y su deslizamiento y giro, tienen que ser con la Aquí las piezas son móviles y giran libremente. Este ajuste tiene mucha tolerancia y juego. Este gira libremente. Tomando como base este sistema, se obtienen tres tipos de sistemas principales de ajuste. Teniendo un agujero de un mismo diámetro, este actúa cambiando diámetros de los ejes que se introducen en el mismo. Para toda clase de ajuste, la medida máxima del eje corresponde con el nominal del mismo. Los agujeros tienen distintos intervalos de tolerancia para conseguir los aprietes. Lectura tabla ISO.
para conocer el tipo de ajuste. En cambio, para conocer la tolerancia y la calidad, primero debemos saber si es un agujero base o un eje base. Espero haya sido de su